Bendiciones en el nombre del Señor para todos los hermanos que nos están viendo en esta noche. Que el Señor le bendiga de una manera muy especial a todos los hermanos, a todas las hermanas que se conectan con nosotros. De verdad que es una bendición el poder estar por medio de este programa, Escrito está, donde vamos a aprender el día de hoy la palabra del Señor, la única que tiene la verdad y que es de suma necesidad para cada uno de nosotros en el avance de nuestra vida espiritual, tener ese conocimiento que solamente el Señor nos puede dar. En esta noche nos acompañan dos grandes siervos del Señor, nuestro hermano Aarón Antillano. Salude a la audiencia, hermano Aarón. Que Dios les bendiga en esta hora. Muy contento de estar en este programa, ¿verdad? Junto al pastor Israel, nuestro pastor Felipe. Que el Señor les bendiga por la oportunidad que nos da de estar en esta hora. Hermanos, gracias al Señor porque estamos aprendiendo de la palabra. Estamos aprendiendo, ¿verdad? De lo que está escrito acá en la palabra de Dios. Y qué mejor, ¿verdad? Ser usado por nuestro Dios. Así que muy contento y un honor para mí estar aquí. Amén, amén. También tenemos al siervo, el pastor Felipe Aria. Pastor Felipe, den un gran saludo a la audiencia también esta noche. Amén. Que el Eterno les bendiga mucho a todos. Contento de poder estar una vez más esta noche en este su podcast Escrito está. Contento de tener por primera vez con nosotros a nuestro pastor Israel, a nuestro hermano Aarón. Una gran bendición tener a estos dos siervos del Señor acompañándonos en esta noche. Este es su espacio, Escrito está. El único fin, como lo decía el pastor Israel, es poder aprender de las Escrituras, es poder escudriñar la palabra del Señor que tanto bien nos hace. Así es que bienvenidos y gracias por sintonizarnos esta noche. Amén, amén. Bueno, más que darle la bienvenida a todos, les invitamos que nos ayude a compartir este hermoso programa. Hoy vamos a estar hablando un tema muy interesante, y sé que va a ser de mucha bendición, tanto para nosotros que estamos en este lugar y Así es. también para usted que va a estar viendo en esta noche. Así que le invitamos a darle compartir para que todas las personas, sus amigos, todas aquellas amistades que usted tenga en sus redes sociales, también puedan alimentarse de esta gran verdad que hoy el Señor nos va a mostrar por su palabra. Así que bueno, pastor, vamos a dar inicio a lo que hoy queremos entender por medio de la palabra. Hoy tenemos un tema Amén. sobre las fiestas del Señor. Amén. Para muchos eso es un escándalo, para muchos es sorprendente, pero hoy el Señor por medio de su palabra nos va a mostrar esta gran verdad. Así que bueno, Pastor Felipe, quisiera preguntarle para dar inicio a esta hermosa palabra, eh, ¿será que es válido celebrar la fiesta del Señor en esta época? Ya que hay muchas opiniones de que eran para otros tiempos, de que no es para nosotros, pero ayúdenos a entender esto por medio de la palabra, la cual es la única que tiene la razón. ¿Será válido, se puede celebrar la fiesta del Señor en esta época? Amén, pastor. Bueno, la verdad que esa es una pregunta muy interesante porque usted lo dice, hoy día hay gran controversia al respecto. Hay muchos que abiertamente hoy se oponen y se resisten y de frente rechazan el celebrar las fiestas bíblicas, las fiestas del Señor. Por lo tanto, para responder a esta pregunta, querido pastor, y para todos nuestros hermanos que están desde casa, debemos acudir directamente a las Escrituras, porque como usted lo acaba de señalar, son en las Escrituras donde encontramos la verdad de todos estos asuntos. Cuando vamos a la Biblia, al libro de Levítico, en el capítulo 23, ella nos presenta, en el capítulo 23 del libro de Levíticos, uno de los mandamientos fundamentales que el Señor le entregó a su pueblo. Este mandamiento que el Señor le entrega a los suyos es la ordenanza precisamente de celebrar las fiestas del Señor. Amén. El Señor en este capítulo, si usted lo ve desde el verso 1 en adelante, se va a encontrar con las órdenes del Señor a su pueblo para celebrar sus fiestas. Según el capítulo 23 de Levítico,
ella nos dice que las fiestas solemnes no son una opción para el pueblo, Pastor Israel, hermano Aarón. No es algo que el pueblo pueda optar si decide por sí o por no, si desea o no desea. La Biblia nos enseña de una forma muy categórica que no son una opción. No se presentan como algo optativo o algo meramente ceremonial. De ninguna manera. Las fiestas del Señor, hermanos, constituyen una ordenanza del Altísimo. Son una orden del cielo para su pueblo. Son un mandamiento directo del Creador para sus hijos. Así lo atestiguan las Escrituras. Me gustaría, hermano Aarón, por favor, si nos puedes ayudar, porque observe cómo la Escritura habla al respecto, y estamos hablando de que las fiestas del Señor para el pueblo son una orden, son un mandato de Dios. Levítico capítulo 23, en el versículo 4, dice así de esta manera, hermano Aarón, si lo puede leer, por favor. Dice, estas son las fiestas solemnes del Señor, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en su tiempo. A las cuales convocaréis En su tiempo. en su tiempo. Notemos cómo la Escritura aquí está mostrando esto. Me gustaría también si pudieras saltarte en el mismo capítulo 23 de Levítico, hermano Aarón, en el verso 41. Si puede leer el verso 41, por favor, de Levítico 23. Y le haréis fiesta al Señor por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo las haréis. Fíjate, aquí está hablando y termina diciendo el verso que es un estatuto perpetuo. Las fiestas de las cuales el Señor le está entregando como ordenanza al pueblo, está señalando que son un estatuto. Por lo tanto, amados hermanos, como podemos observar, estos versículos que acaba de leer nuestro hermano Aarón confirman que las fiestas solemnes del Señor no son opcionales para su pueblo. No son una opción. Son un mandamiento del Señor. Y sus fiestas, como también dice el verso 41, son estatutos perpetuos, establecidos por el Altísimo. Porque debemos entender, Pastor Israel, hermano Aarón y amigos que están desde casa, esto no lo estableció el pueblo. Esto no se le ocurrió a Moisés. A esto no se le ocurrió a Aarón ni al sacerdocio. Esto nace directamente del corazón de Dios. Amén. Dios lo estableció como uno de sus mandamientos para su pueblo. Y lo cierto de esto, para entrar a responder la pregunta que usted nos hace, Pastor Israel, es que durante mucho tiempo nosotros fuimos ignorantes de estas fiestas. Por mucho tiempo nosotros desconocimos estas celebraciones. Desconocíamos, porque debemos ser sinceros. Claro que sí. ¿Usted celebraba las fiestas del Señor? De ninguna manera. Aarón, ¿tú celebrabas estas fiestas? Es más, nunca se hablaban de eso. No se hablaba. Y si se hablaba, era solo un pincelazo y pensábamos que nosotros no teníamos nada que ver con ello. Porque, siendo muy honesto, nosotros éramos ignorantes de esto, desconocíamos estas celebraciones bíblicas por la sencilla razón de no escudriñar las Escrituras. Así es. De no escudriñar las Escrituras. Sin embargo, amigos y hermanos que están desde casa, hoy día damos gracias y debemos que dar honor a nuestro Creador, porque Él, pastor, Él hoy día nos ha iluminado. Él hoy día ha abierto nuestro corazón, ha abierto nuestra mente, porque Él hoy día, con la lámpara de su palabra, nos ha revelado la verdad de sus mandamientos. Y como Él nos ha revelado la verdad de sus mandamientos, Él nos permite hoy día entender que como pueblo de Dios, porque le pregunto, ¿usted es parte del pueblo de Dios? Amén, amén. Aarón, ¿tú eres parte del pueblo de Dios? Amén. Le pregunto a quienes están con nosotros escuchándonos en esta noche, ¿usted se siente parte del pueblo de Dios? Si su respuesta es afirmativa, si su respuesta es sí, que usted es parte del pueblo de Dios, pues bien, yo tengo que decir lo siguiente: el pueblo de Dios tiene la responsabilidad de celebrar lo que Dios ordena. Amén. Porque vuelvo, reitero, esto no se le ocurre en la mente a Moisés, no nace del corazón de Moisés. No, esto nace del corazón de Dios. Es una orden del Creador.
Es una orden del Altísimo para su pueblo. Saben, amados amigos y hermanos, espiritualmente, por muchos años, nosotros, Pastor Israel, por muchos años nosotros estuvimos en Egipto. Fuimos esclavos del faraón, prisioneros de sus rituales, porque éramos prisioneros de los rituales de Egipto, prisioneros de sus celebraciones, esclavos de esas costumbres que Egipto fue impregnando en nosotros hasta que llegó el bendito día donde la palabra del Altísimo Amén. alumbró nuestro corazón, Así es. hermanos, para darnos cuenta de que nosotros no somos llamados como pueblo de Dios a celebrar las costumbres que Egipto ha querido plasmar y establecer a través de los años. Nosotros, si somos parte del pueblo de Dios, creo que nuestra responsabilidad es celebrar y es obedecer lo que Dios establece en su palabra. Amén. Observemos cómo la Escritura habla al respecto, y estamos hablando acerca de la celebración de las fiestas del Señor. Me gustaría, hermano Aarón, si me puedes ayudar, por favor, y puedes leer el libro de Éxodo, capítulo 5, en el verso 1, para ponerlos en contexto. El Señor da una orden a Moisés. La orden que le da el Señor a Moisés es que se presente delante del faraón. Dios había determinado sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto y lo manda a su siervo a hablar para quien en ese momento, Pastor Israel, era el hombre más poderoso de la tierra. El hombre más poderoso de la tierra en ese momento era el emperador, Faraón. Era el hombre más poderoso, pero el Señor envió a su siervo para conversar con este hombre. Y notemos esto, lo que va a leer mi hermano. Esa conversación no era un diálogo de pedirle permiso. El Señor literalmente le estaba dando una orden al hombre más poderoso de la tierra. Porque cuando hablamos de Dios, entendemos esto. Dios, hermanos, no le pide permiso absolutamente a nadie. Él tiene poder incluso de aquellos hombres que creen o piensan tener el poder absoluto sobre la tierra. Para ese momento, Faraón era el emperador del mundo. Pero Dios le envió a su siervo para darle una orden, y la orden es la siguiente. Éxodo capítulo 5, versículo 1, por favor, hermano Aarón. Dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, el Señor, el Dios de Israel, dice así, dejad ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Amén. Fíjese, ¿cómo dice? ¿Cómo le dijo Moisés a Faraón? Si puedes leer la última parte del verso cuando le dice así dice el Señor. Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Dios le dijo, por favor, si tienes ánimo, si estás de ánimo. Le ordenó. Fue una orden. Amén. Así dice el Señor. Deja ir ¿a quién? A mi pueblo. A mi pueblo. Porque ¿para quién era la orden? Era para el faraón. Pero esa orden, ¿a quién involucraba? A su pueblo. A su pueblo. ¿Y qué involucraba al pueblo? ¿Qué era lo que Dios quería para su pueblo? Que celebrara fiesta. Que celebrara fiesta. ¿Qué fiesta? Las fiestas que él mismo estableció. ¿Qué fiesta? ¿Por qué Dios le da la orden a Faraón de que deje al pueblo salir a la libertad para que celebren fiesta en honor al Señor? De hecho, me gustaría que nuestro hermano Aarón pudiera leer el mismo versículo, pero en otra versión, porque la versión que estamos tomando es la versión 1960, pero hay otra versión que está ahí en la misma escritura, hermano Aarón, Éxodo capítulo 5, verso 1, pero de la versión israelita mesiánica, y miren cómo dice el verso 1 del capítulo 5, hermano Aarón, por favor. Después de eso, Moisés y Aarón fueron y dijeron a Parot, esto dice, Elohim de Israel, dejar ir a mi pueblo a celebrar Moed para mí en el Mibar. Deja ir a mi pueblo a celebrar Moed, dice la versión israelita, para mí, para el Señor, en el Midbar, en el desierto. Fíjense en esta escritura, amados hermanos, porque si nosotros fijamos nuestra atención en esto, el término fiesta, que traduce aquí la Biblia, porque la orden es deja ir a mi pueblo a celebrar fiesta. Esta palabra fiesta, y aquí me gustaría pedirle a mi hermano Lucas, que es el director, que nos pueda poner en pantalla
esta cierto traducción de la palabra fiesta, porque ahí usted va a ver de dónde viene la palabra fiesta. La palabra fiesta usada aquí, que traduce la Biblia, en su texto original hebreo es la palabra moed. Es la palabra hebrea moed. Moed es la palabra aquí que se usa como fiesta. Ahora, ¿saben ustedes qué es lo que significa moed o moedim en plural? Moed es la palabra singular, moedim es la palabra plural. ¿Saben ustedes lo que significa moed o moedim? Moed, amados hermanos, significa designar un tiempo, significa designar un lugar, pastor. Por ejemplo, hoy día nosotros concertamos juntarnos aquí. Fue un moed. Claro. Determinamos un lugar, un día y hora de encuentro. Moed significa designar un tiempo y designar un lugar. Se relaciona con tener una cita. Cuando yo digo moed en hebreo, lo que estoy tratando de decir es una cita, un tiempo de encuentro. Moed es señalar un lugar de encuentro. En otras palabras, moed, literalmente, Pastor Israel, hermano Aarón, es una cita. Es tener una cita, un momento de encuentro. En palabras sencillas, amados hermanos, para que ustedes me puedan entender en esta noche. Cuando el Señor le ordena a su pueblo a celebrar fiesta, lo que realmente Él está estableciendo, ¿sabe lo que es? Son citas. Es una cita. Entonces cuando Dios le dice a Faraón, deja ir a mi pueblo a celebrar fiesta, ¿qué es lo que estaba diciendo? Deja ir a mi pueblo porque van a tener una cita conmigo. Dejen ir a mi pueblo a tener una cita conmigo. Porque estos son las fiestas del Señor, son citas. Yo no sé a cuánto les gustan las citas. Cuando tú estuviste enamorado o enamorada y concertabas una cita con tu enamorado, yo te aseguro que era un momento muy apreciado y un momento muy, cierto, deseado y especial. Pues bien, ¿cuántos aman al Señor? Me gustaría preguntarle. ¿Ama usted al Señor, pastor? Amén, amén. ¿Ama tú al Señor, hijo? Si usted ama al Señor, le pregunto, ¿le gustaría a usted tener una cita con su amado? ¿Desearía tener una cita con su amado? Pues bien, ¿saben por qué son tan importantes las fiestas del Señor, pastor? Porque estoy respondiendo a la pregunta que tú me hacías, si acaso en este tiempo es bíblico y corresponde celebrar la fiesta. Pues parto señalando esto, las fiestas del Señor son esto, una cita, un momento de encuentro. ¿Con quién? Con el Creador. Con el Creador. ¿Será bueno encontrarnos con Él? ¿Será bueno tener una cita con el Creador? A lo mejor tú nunca lo habías visto de esta manera, pero hoy día te lo estamos mostrando a la luz de la Escritura. Por lo tanto, la palabra moed, que de donde, cierto, nace la palabra fiesta, lo que realmente está señalando el Señor son citas con su pueblo. Son los días de encuentro con sus hijos. Es decir, las fiestas solemnes que el Señor estableció en su palabra son en esencia citas, días específicos de encuentro entre Él y su pueblo. Son citas entre Él y sus hijos. Saben, amados hermanos, esto que estamos conversando esta noche es tan profundo que la Escritura señala que estas citas, estos días de encuentro, estos tiempos señalados y, por cierto, apartados por el Señor, están establecidos desde antes de la creación del mundo, pastor. Si esto es importantísimo entenderlo. Estas citas que Dios dejó, porque, por ejemplo, cuando tú vas y pongo un ejemplo, ¿cierto?, de la cotidianidad, cuando uno va al médico, por ejemplo, ¿cierto?, uno va al doctor y el doctor siempre te da a ti una cita. ¿Y él dónde la agenda? El doctor, ¿cierto?, tiene su agenda y la coloca tal día y tal hora, la deja marcada, porque pasa el tiempo y después el doctor sabe a tal día y tal hora tengo una cita con tal paciente. Pues bien, ¿dónde creen ustedes que Dios dejó agendadas sus citas? Porque si estamos hablando que son citas, las fiestas solemnes son citas, esas citas Él las dejó agendadas. Y la Biblia muestra cuando Él dejó agendadas estos días de cita, estas fiestas. Hermano Aarón, si por favor tú me acompañas, y los que están en casa, por cierto, me acompañan al libro de Génesis, en el capítulo 1,
Génesis capítulo 1 ahí nos muestra cómo desde el principio el Señor dejó marcado los días de fiesta, de citas para su pueblo. Génesis 1:14, léelo por favor, hermano Aarón. Vamos a leer la versión 1960 primero. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Fíjase, para que sirvan de señales, para estaciones, dice, para días y para años. Así lo dice la versión 1960. Pero me gustaría llevarle para que pudiera escuchar también y ver cómo es que dice el mismo verso, el mismo texto, en la versión israelita. Si puedes leer, por favor, hermano Aarón, la misma escritura, Génesis 1:14, pero en la versión israelita mesiánica. Miren cómo dice. Dice: habló Elohim, sean lumbreras del chamayín Chamayín, cielos, para dar luz sobre la tierra y dividir el día de la noche, sean por Otot, señales, para Moedim, Yomim y Shani. amén. Fíjese, mire cómo dice en la versión israelita, dice, y habló Elohim, Dios, sean lumbreras en los shamayín, en los cielos, las lumbreras en los cielos, para dar luz, primero, sobre la tierra. Segundo, para dividir el día de la noche, y luego dice, y sean por otot, señal, sean por señal. Es decir, Dios puso el sol, la luna por señal, y luego dice que la luna y el sol están, ¿para qué? Para Moedim. Y aquí aparece la palabra Moedim. Génesis 1:14. El Señor dejó en el sol y en la luna para Moedim. Y recién explicamos lo que significa Moedim. Moedim viene del hebreo que significa cita, día de encuentro, lugar de encuentro. Moedim es la palabra que se traduce en nuestras Biblias como fiesta. Amén. Entonces, en estricto rigor, aquí en Génesis 1:14 estamos viendo algo tremendo. Que Dios puso las dos grandes lumbreras, la mayor y la menor, el sol y la luna. Dice que las dejó para marcar las estaciones, tiempo, pero también dice para los Moedim, es decir, para sus citas, para sus días de encuentro. En otras palabras, el Señor desde antes, porque aquí cuando Dios pone el sol y la luna, el hombre aún no pisaba la tierra, el hombre aún no era creado. Es decir, que antes de la creación del hombre, Dios ya había dejado en su agenda, en el sol y en la luna, marcado, ¿qué cosa? Sus días de encuentro, sus días de cita. Esto está establecido desde antes de que nosotros los seres humanos estuviéramos en la tierra. Por eso que cuando Dios le dice a Moisés a Faraón a través de Moisés, deja ir a mi pueblo a celebrar los Moedim. ¿Cómo es posible que pudieran celebrar los Moedim? Si muchos dicen hoy día, por ejemplo, no es que no hay que celebrar las fiestas porque las fiestas solamente están en la ley cuando Moisés le entrega la ley. Capítulo 5 de Éxodo. ¿Había el Señor entregado la ley a través de Moisés? Si Israel todavía ni siquiera salía de Egipto. Israel todavía estaba en Egipto. Y ya la fiesta estaba. Y ya el Señor estaba estableciendo que tenían que celebrar fiestas. Entonces, ¿las fiestas cuándo las estableció el Señor? Como estamos viendo acá, los Moedín están establecidos cuando Dios puso el sol y cuando Dios puso la luna. Ya estaban establecidos. No sé si me logran entender, amados hermanos, porque aquí vemos cómo el Señor, como acabo de señalar, desde antes de la creación del mundo, antes de la creación del hombre, dejó establecido en el firmamento su calendario, porque literalmente Él pone su calendario en el cielo como señal, y en su calendario Él pone sus moed, sus días de fiesta, sus días de cita, sus días específicos de encuentro entre Él y su pueblo. ¿Saben, amigos, siervos de Dios que me acompañan? Para que ustedes lo sepan, las fiestas solemnes del Señor son días de encuentro establecidos por el Creador mismo desde antes de crear al hombre sobre la tierra. Estos días el Señor los dejó establecidos en su calendario, marcado por Él en el firmamento. Él los marcó en el firmamento. Amén. Los dejó marcados ahí, pastor.
es impresionante, ¿no? Y le invito a la audiencia en que eso hay que verlo con una expectativa espiritual Por supuesto. y a la luz de la palabra, porque lo que hemos estudiado, estamos estudiando en este momento, es a través de la luz de la palabra y es impresionante ver cómo el Señor, el pastor, hermano Aarón, cómo el Señor, aún antes de crear al hombre, ya estaba establecidas las fiestas. Efectivamente. Esto es algo que nunca, por lo menos en lo personal, nunca me lo habían dicho, nunca me lo habían enseñado, pero el Señor siempre llega a tiempo para enseñarnos esta gran verdad. Y bueno, pastor, ya sabemos que la fiesta, y le digo a cada hermano, a cada hermana, para entender este mensaje, hay que entender lo siguiente: las fiestas no son del hombre, son las fiestas del Señor. Amén. El problema es que si vemos eso de una manera humana, no vamos a lograr entender esto. Exacto. Dice, y lo aclara la palabra en cada cita bíblica, que son las fiestas del Señor. Entonces, ya sabemos que son las fiestas del Señor. Son un mandamiento, hay que entender que son un mandamiento para su pueblo especialmente. Y ya nos explicó lo que es el significado de Moed, Amén. Sí, que es tener una cita con nuestro Creador. así es. Y yo creo que los que no han vivido esa cita busquen vivirla porque es algo hermoso Amén. de vivir esta cita para el Señor. Ahora, pero surge otra pregunta, pastor, y es que hoy la mayoría se escuda en interpretaciones humanas, dogmas humanos, y cuando hablamos de este tema y lo expresamos por medio de la palabra, muchos argumentan que estas fiestas son estrictamente, especialmente para los judíos. Exacto. Y es algo por lo cual se ve un profundo rechazo. Como decir, eso es para ellos, eso no es para mí, eso no tiene nada que ver conmigo. Y cuando hay ese tipo de expresión, es una expresión de rechazo para esta hermosa celebración. Ahora, quisiera preguntarle, pastor, ¿es verdad que las fiestas bíblicas, y yo sé que quizás los hermanos que han escuchado este argumento, se pueden hacer esta misma pregunta en este momento: ¿será que las fiestas son solamente para los judíos? O sea, son festividades especialmente y exclusivamente para ellos. Bueno, la verdad que es otra pregunta muy interesante, querido pastor, porque hoy día, como usted lo dice, son muchos los que en la actualidad cuestionan la celebración de las fiestas del Señor, argumentando que hoy día la iglesia no debe celebrar estas fiestas. ¿Por qué? Porque estas fiestas son exclusivamente para los judíos. Es lo que muchos dicen hoy día. Exacto. No, nosotros no celebramos esas fiestas porque eso es para los judíos y nosotros somos la iglesia. Y el Señor tiene otro pacto con la iglesia y nosotros solo celebramos a Jesús, solo celebramos al Señor. No tenemos nada que ver con esa fiesta. Sin embargo, esto no es lo que la Escritura enseña. Esto no es lo que la palabra del Señor nos enseña. Y aquí me gustaría pedirle ayuda a nuestro hermano Aarón nuevamente, porque observen lo que la Biblia dice, porque tú puedes pensar algo, mi querido hermano, y yo respeto, por cierto, tu pensar, incluso yo puedo también tener mi opinión, pero como muchas veces lo señalamos aquí, Pastor Israel, la opinión suya y mi opinión quedan derrumbadas ante el poder de la palabra. Amén, amén. Es la palabra del Señor la que tiene la razón y la verdad de todo. Entonces, me gustaría responder al respecto. Levítico capítulo 23, verso 1 y verso 2. Observe cómo dice la escritura, por favor, hermano Aarón. Habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles las fiestas solemnes del Señor, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Las fiestas solemnes de quién dice la escritura, hermano Aarón. Del Señor. ¿De quién? Del Señor. Del Señor. O sea, aquí la escritura está dejando algo claro. ¿De quién son las fiestas? Del Señor, no hay duda de esto. Son del Señor. Pero hoy día muchos, como estamos hablando, argumentan de que esas fiestas son de quién. De los judíos. No, esas fiestas son de los judíos. Primer argumento derrumbado. No son de los judíos.
¿Son fiestas de quién? Usted lo leyó. Del Señor. Son del Señor. De hecho, el mismo texto, y esto lo voy a leer yo, en la versión israelita, dice de esta manera. El mismo texto de Levítico 22, verso 1 dice, Yahweh dijo a Moshe, dile a los hijos de Israel, los tiempos designados, escuche, los tiempos designados de Yahweh, que proclamarán como santas convocaciones, son mis tiempos designados. Mis tiempos designados. Noten esto, amados hermanos. Aquí vemos cómo el Señor afirma de manera categórica que estas, primero, son sus fiestas, son sus tiempos designados. O sea, ¿a quién le pertenecen? Al Señor. A Él. Fiestas que son de Él. Recién explicamos de dónde viene la palabra fiesta. La palabra fiesta viene del hebreo moed. Y moed significa tener una cita. En otras palabras, estas citas, ¿con quién son? ¿Con quién están concertadas estas citas? Entre Dios y su pueblo. Son de Él para su pueblo. Dios las estableció. Por eso es que cuando Él le da orden a través de Moisés a Faraón, deja ir a mi pueblo, ¿a qué? A que tenga cita conmigo. Porque las fiestas, querido hermano, no son de Israel. No son de un pueblo determinado. De hecho, Levítico 23, verso 44, preste atención como dice, nuestro hermano Aarón va a leer lo que dice Levítico 23, verso 44. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes del Señor. ¿Las fiestas de Israel? ¿Cómo dice? Solemnes del Señor. ¿De quién son las fiestas nuevamente? Del Señor. Son del Señor. Es decir, amados hermanos, veamos la claridad de estas escrituras. No son las fiestas de los judíos. No son las celebraciones o tiempos señalados para un pueblo determinado. No, mi querido amigo. La Biblia es categórica al señalar estas son las fiestas del Señor. Le pertenecen a Él. Son suyas. Son sus tiempos apartados. Él los apartó. Él los dejó a un lado. Él los separó como un día de cita entre Él y su pueblo. Es decir, estas fiestas son en honor a Él. Son para gloria de Él. Y son únicas y exclusivamente para reconocerlo a Él, Pastor Israel. Amén. Por lo tanto, yo me pregunto y digo, si son las fiestas del Señor, si son de Él y le pertenecen a Él, y fue Él mismo el que determinó a través de su palabra que en ciertos días del año su pueblo, es decir, nosotros, tenemos citas y días de encuentro para celebrarlo solo a Él. Porque, insisto, esto es para celebrarlo a Él. Es más, viene en mi memoria una escritura y la tengo acá. Me gustaría, hermano Aarón, si me puedes tú ayudar a leerla, por favor. Deuteronomio capítulo 16. Deuteronomio en el capítulo 16, en el verso 14. Observe cómo dice la escritura. Y te alegrarás en tus fiestas solemnes. ¿Te alegrarás en qué dice? En tus fiestas solemnes. En tus fiestas solemnes. ¿Quién? ¿Para quién es la celebración? Mire, escuche lo que dice aquí. Léalo, por favor, hermano Aarón, lo siguiente. Tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita, el extranjero, el huérfano, y la viuda que vive en tu población. ¿Y la viuda que vive? En tu población. Fíjense que hay una orden del Señor. La orden es para celebrar las fiestas. Y te alegrarás en tus fiestas solemnes. Tú, parte diciendo, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita. ¿Y quién más dice? El extranjero. El extranjero. Tremendo acá. ¿Judío? Extranjero. ¿Es de los judíos la fiesta? ¿Son de los israelitas? ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Son de Él. Para todos. Es decir, que las fiestas no son para un pueblo determinado. No es para una etnia ni para un color determinado. Esto es para los que quieran entrar en la cita con el Señor. ¿Se dan cuenta, amados hermanos, que aquí el Señor ordena a que
celebren sus fiestas, como acabo de señalar a los levitas, a las mujeres, los hijos, las hijas, y también incluye a los extranjeros. No era solo para Israel, no solo para los judíos, como hoy día muchos argumentan, porque creo que es una de los argumentos que más usan hoy para desacreditar la celebración de las fiestas. No, eso es de los judíos. No, la Biblia no está diciendo eso. La Biblia está diciendo que aún los extranjeros también podían celebrarla. No era solo para judíos, también los extranjeros podían celebrar la fiesta. Porque como lo estamos señalando, Pastor Israel y hermano Aarón, no son las fiestas de los judíos, no, son las fiestas del Señor. Son para reconocerlo a Él. Hoy día una de las cosas que más me llama la atención, y no sé lo que opina usted, Pastor Israel, lo que opinas tú, Aarón, pero me llama mucho la atención que hoy día vemos que no hay ninguna oposición, y con esto no quiero entrar ni en polémica ni mucho menos, pero sí debo señalar lo que yo veo. No hay ninguna oposición, por ejemplo, para celebrar distintos tipos de celebraciones y festividades que hoy día el mundo en general celebra. Por ejemplo, celebrar cumpleaños, celebrar baby shower, que hoy día está muy de moda esto. Incluso celebrar una fiesta que hoy día está muy próxima a celebrar Navidad. Y un sinfín de celebraciones como, cierto, yo me recuerdo por ahí en el mes de abril, celebran los niños el conejito de Pascua, regalándole chocolates, y el Día de la Madre, y un sinfín de celebraciones que yo me doy cuenta que pocos lo cuestionan. La mayoría está de acuerdo en poder celebrar ese tipo de cosas, porque lo dicen, bueno, si yo lo celebro con altura de mira y con responsabilidad y de manera cristiana, creo que no estoy haciendo, no estoy cometiendo ningún pecado y no estoy, cierto, ofendiendo al Señor. Pero resulta que para eso no hay ninguna objeción. Pero me llama la atención que cuando viene alguien y le muestra por la palabra que hay que celebrar las fiestas del Señor, ahí todo cambia, porque ahí de inmediato vemos cuestionamientos, eso no es para nosotros, eso no hay que hacerlo, eso es de los judíos, es decir, rechazan rotundamente el celebrar no lo que se le ocurrió a Moisés, no lo que se le ocurrió a Israel, rechazan abiertamente la orden de Dios. Así es. No sé qué opinas tú al respecto, pastor. No, es verdad lo que usted señala, pastor, porque no hay un cuestionamiento acerca de ese tipo de celebraciones. Y por qué molestarnos cuando es algo que sale en la palabra del Señor. Exacto. Es algo que es bíblico y como lo hemos visto en estas horas, en este momento que estamos acá reunidos, es que son unas fiestas que vienen directamente de Dios, no son para un pueblo como tal, como quizás lo hemos escuchado en el cristianismo durante años de años. No, esta fiesta es para Israel, esta fiesta son de los judíos, son para ellos. Y realmente la palabra nos enseña que son fiestas del Señor. Y es Efectivamente. impresionante saber esto. Entonces yo digo, ¿será que es más fácil celebrar lo que no sale en la palabra? Y sabemos que nuestro Dios es un Dios que nos manda a separar lo santo de lo profano. Exacto. Nos manda a separar lo que es malo, lo que es bueno. Y yo le pregunto a cada uno de los hermanos, ¿será bueno obedecer los mandamientos del Señor? Esto debe ser una delicia para nosotros. Amén. Y vemos con la explicación de la palabra, y usted lo señalaba hace un momento, bueno, respetando el concepto de cada uno, pero la palabra de Dios derriba cualquier argumento humano. Exacto. Yo creo que hoy la palabra está derribando ese argumento que tanto hemos escuchado de muchos decir de que estas fiestas no son para nosotros, sino que son para los judíos. De hecho, bíblicamente hablando, me estoy acordando de una escritura, Zacarías capítulo 14, verso 16, de hecho todo el capítulo de Zacarías 14 nos habla del tiempo del reinado milenial,
cuando venga el Mesías, ¿cierto? Y establezca su reino, dice categóricamente en el verso 16 de Zacarías 14, escuche esto, que todas las naciones, Así es. no los judíos, no Israel, todas las naciones que estén en la tierra, por mandato del Señor, no va a ser el mandato de Moisés ni de una iglesia, no, por mandato del Señor, ¿sabe lo que van a tener que hacer? Celebrar fiestas. Dice que van a tener que todos subir y celebrar la fiesta de Sucot, la fiesta de los tabernáculos. Todas las naciones, no es solo los judíos, todas las naciones. ¿Sabe lo que pasa? Porque en ese tiempo, en el tiempo del reinado milenial, dice el libro de Isaías capítulo 2 y dice el libro de Apocalipsis capítulo 12, que el Mesías, que va a ser el rey, va a regir con vara de hierro. ¿Qué significa que va a regir con vara de hierro? Es decir, que Él va a aplicar la ley, Él va a aplicar su palabra. En otras palabras, nadie, absolutamente nadie que esté bajo el régimen, bajo el reino del Señor, va a poder desautorizar la orden de Dios. Es decir, todos van a tener que obedecer el mandato de Dios. Y el mandato de Dios en ese tiempo, ¿sabe cuál va a ser? Ir a celebrar la fiesta. Y la van a celebrar las naciones, no solo los judíos. Eso nos muestra una vez más y rompe todo ese argumento para decir, no, es que las fiestas son de los judíos. No, hermano, las fiestas no son de los judíos, son del Señor. Y Son bueno, de- y más allá de eso, pastor, es que lo que leía nuestro hermano Aarón en la palabra dice que aún el extranjero. Exacto. Yo he escuchado a muchos hermanos decir, no, pero las fiestas son para los judíos, para nosotros no, porque nosotros no somos judíos. Ah, bueno, ahí está. La palabra del Señor muy clara. Somos extranjeros, también tenemos que celebrar fiestas. Así que el Señor hoy está hablando a nuestras vidas. Igual usted puede ir comentando alguna pregunta. Vaya usted analizando en el espíritu, con el entendimiento, esta hermosa palabra del Señor. Ahora, pastor, existe otro cuestionamiento. Y muchos señalan que como hoy no hay templo en Jerusalén, ya no se debe celebrar las fiestas. Exacto. Porque era en el templo donde se debía realizar gran parte de las festividades bíblicas. Ahora la pregunta, pastor, que quisiera hacerle, ¿es válido decir que al no ver templo en Jerusalén, ya no se puedan celebrar las fiestas del Señor? Amén. Sí, entiendo perfectamente la pregunta y la verdad que eso es efectivo. Porque hoy día, al igual como muchos cuestionan que es solamente para los judíos la fiesta, muchos también cuestionan esto y señalan que las fiestas solemnes no las debemos celebrar hoy día, argumentando que al no existir el templo en Jerusalén físico, ya no es necesario celebrar las fiestas. ¿Por qué? Porque efectivamente la mayoría de las fiestas se tenían que celebrar en el templo. Por orden del Señor, el Señor había establecido a Aarón que era en el templo donde había que hacer el ritual de las celebraciones. Por lo tanto, hoy día es el argumento que muchos usan. No, nosotros no la celebramos porque no vamos a ir a Jerusalén, porque ya en Jerusalén no hay templo, ya no tienen templo. Pero resulta que la gran mayoría se les olvida, pastor, y se les olvida, hermano Aarón, que la Escritura declara en el libro de Hechos, capítulo 17, que el Señor ya no habitará más en templo hecho por mano de hombre. El Señor lo estableció. Porque efectivamente en el año 70, después de nuestro Mesías, después de nuestro Señor Yeshua, después de Jesús, como usted lo conoce, efectivamente el templo de Jerusalén fue destruido. Y hasta el día de hoy, después de 2000 años, el templo físico en Jerusalén no se ha vuelto a levantar. Porque el Señor había establecido que iba a llegar el momento donde ese templo ya no iba a correr más el templo físico. ¿Por qué? Porque Él ya no iba a habitar más en templo hecho por mano de hombre. Y miren lo que el apóstol Pablo declara en 1 Corintios capítulo 3, verso 16 y verso 17. Hermano Aarón, si nos ayudas, por favor. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios les destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El templo de Dios, el cual soy. ¿Quién dice? La última parte, si lo puede leer por favor nuevamente. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El cual sois vosotros. ¿A quién está apuntando ahí como templo? ¿A quién está apuntando Pablo como templo ahora? A nosotros. A nosotros. ¿Quién es el templo de Dios hoy día? Pregunto, Pastor Israel, ¿tiene templo Dios o no tiene templo? Claro que sí.
Por Somos- supuesto que Dios tiene templo. El templo de Jerusalén efectivamente fue destruido, pero Dios no quedó sin templo, porque ahora Dios no habita en templo hecho por mano de hombre. Aquí Pablo está diciendo que Dios ahora habita ¿dónde? En nuestro nosotros. corazón. Amén. Esta escritura es clarísima para confirmar que el Señor sí tiene templo y que el templo de Adonai ahora no son las paredes físicas, el templo somos nosotros. Por lo tanto, mi querido hermano, pensar que hoy no debemos celebrar las fiestas solemnes porque no hay templo en Jerusalén es un error, porque el Señor sí tiene templo y todavía tiene aquí en la tierra este templo que somos nosotros. Y es en este templo, hermanos, donde nosotros debemos celebrar los Moedim. Porque si era un día de cita, como dijimos delante, Moedim es una cita, ¿dónde los citaba el Señor a su pueblo en el antiguo pacto? La cita era en el templo, allá los citaba. Ahí por eso que especialmente las 3 fiestas de peregrinación en el punto geográfico que se encontraban, si estaban acá en Asia, tenían que peregrinar hacia Jerusalén. Si estaban en otro punto, tenían que peregrinar hacia Jerusalén. Porque ¿dónde era el punto de encuentro? El templo. ¿Dónde era el lugar de la cita? El templo. Hoy día no ha cambiado el lugar de la cita. El lugar de la cita sigue siendo el mismo lugar. La gran diferencia, aquí glorificamos al Señor, porque ahora no hay que peregrinar hacia Jerusalén, porque ahora el templo, ¿quién es? Nosotros. El templo somos nosotros. Y si tú eres el templo, si tú eres el templo, si yo soy el templo y tú eres el templo, entonces ¿dónde tenemos que celebrarlo a Él? Con nuestra vida. Por eso que David dice, mi corazón y mi carne cantan y celebran al Dios vivo. Es con nuestra vida que tenemos que celebrar la fiesta. Por supuesto que hoy día debemos celebrar las fiestas, los Moedim, los días de encuentro con el Señor. Por años nos enseñaron a celebrar confraternidades, a celebrar convenciones. Y yo me recuerdo, hermano, y con esto, por favor, no estoy diciendo que eso haya sido malo. Al contrario, yo doy fe de que muchas de esas convenciones y confraternidades fueron momentos muy hermosos, pero estoy recordando y estoy señalando esto. Por años me acuerdo que agendábamos, ¿cierto?, en nuestro calendario, tal día la convención, tal día la confraternidad, tal día estamos de aniversario y se preparaban de una manera para celebrar eso, pero me doy cuenta cómo han dejado de lado las fiestas que el Señor tiene establecidas desde antes de que el hombre estuviera en la tierra. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que dejen de lado lo que Dios estableció? Si reitero, esto no lo estableció Moisés ni un hombre, esto lo estableció el Señor. Por lo tanto, pastor, hoy día sí Dios tiene templo y ese templo somos nosotros y por supuesto que seguimos celebrando las fiestas del Señor. Amén, amén, pastor. No, bueno, eso es maravilloso, ¿no? Y lo que usted señala, pastor, es verdad. Durante mucho tiempo hemos recordando, ¿no?, tantas festividades, pero hechas por nosotros mismos. Exacto. Nosotros le damos la cita, nosotros colocamos fecha, colocamos hora, y si teníamos que eliminarla porque sucedió algún problema, la quitábamos y la dejábamos para otro momento y no nos importaba. Pero ahora entendemos que por encima de lo que en un momento se celebraba, hay unas fiestas que no son escritas por el hombre, Exacto. sino por el Señor, vienen de Él Es más, directamente. mira, perdona que te interrumpa, es más, yo me recuerdo, y yo sé que tú también, y tú también nos puedes corroborar en esto, hermano Aarón, me recuerdo yo cuando habían actividades, convenciones, por ejemplo, o una confraternidad determinada, se juntaban todos los líderes, pastores y todo, y empezaban ya, ¿cuál es el eslogan que le vamos a poner? Y empezaban, podríamos ponerle este nombre. Y entre todos empezaran a buscar el nombre para determinar en qué punto, en qué dirección iban a enfocar tal, ¿cierto?, confraternidad Celebración, o celebración. ¿Quién dirigía todo eso? el hombre. Todo gobernado y dirigido por el hombre. O sea, noches de fuego, estoy pensando, Creo ¿cierto? que en un tiempo muy Impacto, común fue aviva tu obra. aviva tu obra y todas esas expresiones que pueden estar en la palabra, no lo discuto, pero son los deseos de tal hombre de querer conseguir aquello. Pero de estas fiestas que estamos hablando, aquí no está el deseo ni la intención de ningún líder. Esto viene del Señor. Porque son 7 fiestas.
Y estas 7 fiestas Dios las establece con un orden que, por cierto, son proféticas y tienen un propósito determinado. Eso no es la invención de un hombre, son las fiestas del Señor. Por lo tanto, es importantísimo entender eso igual, querido pastor. Amén, amén. Y bueno, como el pastor lo señala, y lo más importante, lo señala la palabra, somos templo de Dios. Así es. Y como somos templo de Dios, tenemos que celebrar fiestas con nuestras propias vidas. Así es. Es decir, que hay que ir entendiendo los pasos que hemos estado acá hablando. Son mandamientos del Señor, son citas del Señor, somos el templo del Señor y son del Señor, aún el extranjero. Hago énfasis en esto porque es un argumento muy fuerte que se usa, pero aún el extranjero es templo, debe celebrar fiesta al Señor. Y con eso no queremos decir que, bueno, una convención pueda estar mal o una confraternidad pueda estar mal. No, pueden haber convenciones, pueden haber confraternidades, pero entienda que por encima de estas cosas que humanamente podemos organizar, ya hay algo establecido. Por el Señor. Hay una cita, Exacto. la cual usted, si está entendiendo esta palabra el día de hoy, usted cuando toque esa cita, ahí el Señor le va a recordar lo que usted hoy está escuchando. ¿Qué va a hacer? ¿Va a ir a su cita o va a faltar a ella? Así que yo estoy esperando la cita, pero yo no me la quiero perder. Amén. Entonces, es necesario entender que son las fiestas del Señor. Entonces, para aquellos que quizás han pensado, bueno, como no hay templo, entonces no se puede celebrar fiesta, déjeme decirle si hay templo. Amén. Somos nosotros. Y por eso debemos celebrar fiesta al Señor. Ahora, otra objeción, pastor, que he oído referente a celebrar las fiestas del Señor, es que muchos dicen, como este tema y como otros, hay una frase, esto era para el antiguo pacto o para la antigüedad, Sí. eso es para el antiguo, digamos, muchos dicen el antiguo Israel, las naciones antiguas o el Antiguo Testamento, Exacto. que para mí en especial no tiene nada de antiguo. Amén. Para mí sigue vigente porque cielo y tierra pasará, pero dice que la palabra del Señor Así es. nunca va a pasar. Entonces, pastor, ¿será que las fiestas no se deben celebrar hoy porque están establecidas solo para el Antiguo Testamento o están escritas solo en el Antiguo Testamento? Bueno, querido siervo, este es de hecho otro de los argumentos que la teología actual utiliza para desacreditar la celebración de las fiestas del Señor. Ya hemos visto que derribamos el argumento de aquellos que dicen que las fiestas son solo para los judíos. No, no son solo para los judíos. También derribamos ese argumento que señalan de que hoy día no se deben celebrar las fiestas porque no hay templo en Jerusalén, pero acabamos de demostrar por la Escritura que Dios sí tiene templo y por supuesto que debemos celebrarlo. Y este es otro de los argumentos que muchos usan, que es el que, bueno, eso es para el tiempo antiguo, eso es para el Antiguo Testamento, eso no es para nosotros, hoy día estamos bajo otra dispensación. Entonces, hoy día, como digo, la mayoría señala que las fiestas argumentan que ya no se deben celebrar las fiestas porque eran solo para el tiempo antiguo, para los días de la ley mosaica. Señalan que son celebraciones del antiguo pacto, por lo tanto, hoy día argumentan de que ya no es necesario celebrarlas. Pues ahora estamos en la dispensación de la gracia, es una expresión muy común hoy día. No, ya no estamos en la dispensación de la ley, ahora estamos en la dispensación de la gracia. Sin embargo, queridos amigos, cuando nosotros examinamos las Escrituras, nos encontramos con una verdad inquebrantable, con una verdad innegable. Y observemos lo que la Biblia dice. Por favor, hermano Aarón, si me puedes ayudar a leer Levítico capítulo 23, verso 31. Presten atención como dice la Biblia. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es vuestras generaciones en donde quieran que habitéis. Léelo, por favor, nuevamente, hermano Aarón, verso 31 de Levítico 23. Escúchelo muy bien, por favor. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quieran que habitéis. ¿Cómo se refirió aquí el Señor a sus días de cita? Porque aquí está hablando de las fiestas. ¿Cómo se refirió con la expresión estatuto? Perpetuo. Perpetuo.
O sea que las fiestas, ¿qué son? Un estatuto perpetuo. Un estatuto perpetuo. Miren cómo sigue confirmando el Señor en el mismo capítulo de Levíticos 23, verso 41, por favor, hermano Aarón. Y le haréis fiesta al Señor por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo las haréis. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Amén. ¿Lo escuchó, mi querido hermano? No es lo que está diciendo el hermano Aarón, él está leyendo la Escritura, es lo que dice la palabra de Dios. Notemos esto, aquí la Escritura es muy contundente al señalar que estos Moedim, que ya sabemos que son los días de cita, las fiestas, estos días de cita que el Señor apartó desde el principio de la creación, no son para un tiempo o para un periodo determinado. La Biblia dice que son estatuto perpetuo. ¿Qué significa estatuto perpetuo, Aarón? ¿Qué crees tú que significa estatuto perpetuo? ¿Para un tiempo determinado? Para siempre. Es algo para siempre. ¿Y quién está hablando aquí? El Señor. Es el Señor. O sea, Dios está diciendo que sus fiestas, que sus Moedín, son no para una generación. O sea, si yo digo, no, es que eso era para el tiempo antiguo, entonces estoy desacreditando lo que Dios dijo, Amén. porque Dios no dijo que era para un tiempo. Él Vuestras dijo, son generaciones. estatuto perpetuo, y luego dice, lo celebrarán cada año, por vuestras generaciones, por estatuto perpetuo. Esto es perpetuo, es para siempre. De hecho, miren cómo dice el libro de Éxodo, capítulo 12, porque aquí Éxodo 12 nos habla de una de las fiestas que es en hebreo Pesaj. ¿Sabes tú lo que significa Pesaj? Pesaj significa pasar por alto, y esta fiesta es la que hoy día se conoce como Pascua. De hecho, fíjate cómo el mismo mundo religioso ha tergiversado algunos términos, porque, no sé, por ejemplo, en Venezuela, pero aquí en Chile, la Navidad, muchos la conocen como Pascua. Sí. Llega la Pascua. Fíjate cómo un término que no tiene relación en lo absoluto con otro, empiezan a mezclarse, porque en realidad el término bíblico es Pesaj, es una de las fiestas del Señor. Y aquí en Éxodo capítulo 12, mira la orden del Señor, Éxodo 12, verso 14, para la celebración de esta fiesta. Miren cómo dice. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para el Señor durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. ¿Cómo dijo que había que celebrarlo el Señor? Por estatuto. Perpetuo. ¿Qué fiesta era esta? Pesaj. ¿Dónde estaba Israel? Lo mismo, el mismo argumento de delante. Aquí Israel todavía estaba en Egipto. Estaba la ley de Moisés. La ley de Moisés aparece después cuando Moisés saca a Israel de Egipto. Después de 50 días llevarlo por el desierto, el Señor los lleva al monte. Y en el monte Sinaí, todos conocemos el relato, el Sinaí se estremece, la nube, la gloria de Dios desciende. Y ahí el Señor recién les da las leyes de celebración de fiesta. Pero entonces, ¿por qué es que el Señor ya está celebrando? O está dando la orden porque dice, y este día será en memoria, lo van a recordar siempre. Y lo celebrarán como fiesta solemne. ¿Para quién? Para el Señor. Durante vuestras generaciones como estatuto perpetuo. ¿Se da cuenta que las fiestas estaban establecidas desde antes? Porque las fiestas no son para un tiempo determinado. Las fiestas son perpetuas. Incluso para Moisés y para el pueblo que sale de Egipto, o sea, no era algo nuevo, ya estaba. Por supuesto. Por eso que le dice a Moisés, deja ir a mi pueblo, ¿a qué? A celebrar fiesta. A celebrarme fiestas. Si ellos ya sabían, si yo ya se los había dicho. Si Moisés ya sabía. Por eso que ese día, de hecho, en Éxodo capítulo 12, ese fue el día que ellos salen de Egipto. Porque el Señor les dice, esta Pascua se la van a comer apresuradamente, porque en la madrugada ellos ya iban saliendo, iban marchando a la libertad. Es decir, que la libertad del pueblo, ¿saben cuándo nace? En un Moed. El día de la libertad de Israel nació en un Moed, en una cita. Fue la primera cita. La primera cita fue la partida desde Egipto hacia la libertad. Por eso que Él les dice, lo van a recordar y lo van a hacer memoria por vuestras generaciones como estatuto perpetuo. Por eso que después el Mesías Yeshua, cuando realiza el Brit Hadashah, que es el nuevo pacto, en la noche que Él fue entregado, toma la copa de vino y Él dice, esta es la copa del nuevo pacto,
que por vosotros es derramada. Y ahora dice estas palabras, haced esto En memoria de- en memoria de mí. Lo mismo que dice aquí. Y este día, lee el verso 14 de Éxodo 12, el texto que acabas de leer. Y Este este día día os será en memoria. en memoria, porque Pesaj es memoria, es recordar, es conmemorar algo. Israel, ¿a qué conmemoraba? La salida de Egipto. Pero ahora el Mesías Yeshua, cuando toma la copa, dice, ahora háganlo en memoria. De mí. Ahora, la memoria de Pesaj es una sola, porque en Pesaj, ¿qué es lo que estableció en Éxodo 12 el Señor? ¿Qué es lo que tenían que matar y poner en el dintel de la puerta? Tenían que poner la sangre de un cordero sacrificado. Era la sangre en la puerta, ¿cierto?, del dintel, que provocaba que el ángel de la muerte hiciera Pesaj, pasara por alto. Pero hoy día no tenemos que poner la sangre en una puerta. No, hoy día hacemos memoria del Cordero de Elohim, del Sí, Cordero de Dios, Señor. que quitó nuestros pecados. Y esa sangre está puesta en nuestro dintel. Por eso que, ¿de quién hacemos memoria en Pesaj? Señor. Del Mesías Yeshua. Entonces aquí vemos que confirma la Escritura que estos días de fiesta son un estatuto perpetuo. De hecho, hermanos, la propia Biblia confirma que después del retorno de nuestro Salvador, y creo que esta escritura la tomé delante, posterior a la transformación de nuestros cuerpos, en el periodo del reino milenial, aún seguirán vigentes las fiestas. Porque esto es tan perpetuo, va a ser tan para siempre, Aarón, que estas fiestas van a seguir celebrándose en el futuro, si esto es lo que muchos hoy día no entienden, Pastor Israel. Muchos dicen, no, si esto es para el pasado. No, hermano, si esto se va a seguir celebrando en la eternidad. Y el que no quiera celebrarla en la eternidad va a tener que sufrir las consecuencias. Sí. Miren lo que dice Zacarías capítulo 14. Escuche, Zacarías 14, verso 16. Léelo por favor, hermano Aarón. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Y a celebrar qué cosa? La fiesta. La fiesta de los tabernáculos. Amén. Notemos esto. Aquí la escritura señala el tiempo del establecimiento del reino milenial. Es decir, nos está mostrando los días cuando nuestro rey regrese a establecer su reino y someta a todas las naciones a su autoridad. Es decir, ¿qué tiempo está mostrando aquí, Pastor Israel? Nos está mostrando el tiempo del milenio. Así es. Nos está mostrando el futuro. Y fíjese, en ese futuro hay una orden. Y la orden es que todas las naciones, de año en año, ¿qué van a tener que venir a celebrar? Las fiestas. La fiesta del Señor. O sea, yo te pregunto, pastor, y le pregunto a usted, hermana. Las fiestas el pueblo las celebró en el pasado. Porque las celebró, están en la escritura. Las celebró en el pasado. Aquí vemos que estas mismas fiestas se van a celebrar en el futuro. Porque las van a celebrar, porque ahí lo dice. La van a celebrar y es más, los versos más adelante, si usted lo quiere leer en casa, dice que el que no la celebre, el Señor les va a cerrar los cielos, no les va a mandar lluvia, es decir, va a venir juicio para los que no quieran celebrarlo. O sea, la van a celebrar a como dé lugar. Así O sea, se celebró en el pasado, se van a celebrar en el futuro. Pastor, Aarón, ¿qué te hace pensar a ti? ¿Qué le hace pensar a usted? ¿Y qué le hace pensar a usted? Que hoy día no se deben celebrar. ¿Qué me hace pensar a mí? Esto es una buena pregunta, pastor, y para todos los hermanos que nos están viendo. Es verdad, si se van a celebrar en el futuro, se celebraron en el pasado, ¿por qué no celebrarlas? ¿Sabes por qué no la celebran, pastor? Porque hay una teología satánica y diabólica que se ha insertado en la mente de esta generación en la actualidad. Una teología que la hablábamos hace un momento antes de comenzar el programa, una teología de reemplazo. Una teología de reemplazo donde se ha insertado en la mente que Dios reemplazó a su pueblo Israel por un nuevo pueblo llamado la iglesia. Y como ahora somos la iglesia, nosotros la iglesia dicen, no tenemos nada que ver con Israel. Esto era solo para Israel y la iglesia hoy día celebra otras cosas. Ese pensamiento ha hecho tanto daño. Por eso que hoy día hay una teología totalmente divorciada de la palabra del Señor. Porque por supuesto que las fiestas se celebraron ayer, se van a celebrar en el futuro, hoy día se deben celebrar porque son un estatuto Perpetuo. perpetuo. Esto es para siempre. Amén. Esto no es algo que se deba celebrar solo en el pasado. Esto es hasta que el Señor regrese, porque cuando Él regrese, aquí lo vemos, incluso la vamos a seguir celebrando, pastor. Wow, esto es tremendo, pastor. De verdad que es una bendición el entender esta palabra. Y bueno, algo también que
que cuando yo he hablado con muchos hermanos sobre este tema y quisiera también que usted continuara, es que nuestros hermanos apóstoles también celebraban la fiesta. Efectivamente, de hecho ese es un tema muy interesante porque yo con muchos también me he encontrado y me dicen, no, pero nosotros no celebramos la fiesta porque nosotros somos apostólicos. Somos apostólicos y los apóstoles no celebraron la fiesta. Muchos piensan eso. ¿Crees tú eso, hermano? Si yo te demuestro por la Biblia que todos los apóstoles sí celebraron las fiestas, ¿qué pensarías tú? Porque si tú te dices ser apostólico, yo te tengo una noticia. Nuestros hermanos apóstoles sí celebraron las fiestas del Señor. ¿O tú crees que Pablo celebraba Navidad? ¿Tú crees que Pedro celebraba Halloween? ¿Tú crees que Pablo, Juan, Santiago celebraban el Día de la Madre, el Día del Padre? ¿Tú crees que ellos celebraban sus convenciones de su organización? Hermano, los apóstoles no celebraron otra cosa sino lo que está establecido en las Escrituras. Ellos celebraban lo que la palabra, lo que los mandamientos del Señor establecían. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 5, hermano Aarón, por favor, escucha. 1 Corintios capítulo 5, verso 7 y verso 8, porque esta es una invitación que Pablo, el apóstol, le hace no a los apóstoles, a la iglesia, a la congregación. Miren la invitación de Pablo, 1 Corintios 5, verso 7 y verso 8. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta. Perdona que te detenga, pone énfasis. Mire cómo dice el verso 8. ¿Qué dice? Así que Celebremos la fiesta, celebremos la fiesta. ¿Qué más dice? no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿De qué fiesta está hablando aquí Pablo? De la fiesta de los panes sin levadura. Es la segunda fiesta que establece la Torá, la Escritura. La primera fiesta ya la vimos, Pesaj. La segunda fiesta es Hamatzot en hebreo, que es panes sin levadura. Y aquí, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? El apóstol está invitando a toda la congregación en Corinto a celebrar las citas con el Señor. Porque él está invitando, él está diciendo, celebremos la fiesta. Y ya sabemos que fiesta viene del hebreo moedim, que significa cita. Es decir, Pablo está recordándole a la iglesia, hermanos, tenemos una cita, no se olviden. No se olviden que hay citas establecidas, así que celebremos, y lo incluye a todo, vengan y celebren. Pero les da un consejo, pero no con la vieja levadura, no, sino con panes sin levadura, con sinceridad y honestidad. Es decir, Pablo aquí está hablando de esta fiesta. Él está hablando de la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, ¿celebraban los apóstoles las fiestas o no? ¿Guardaban las fiestas? No, es que yo creo en lo que Jesús enseñó y Él no me lo dice y Él no lo hizo, yo no lo hago. Yeshua también celebró fiestas. Lee Juan capítulo 7. Desde el primer verso de Juan capítulo 7 dice que en los primeros días el Señor entró a Jerusalén oculto. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque eran los días de fiesta. Eran los días de Sukkot, los días de los tabernáculos. Y es más, hay una escritura que es tan emblemática que el mundo cristiano hoy día usa sin entender realmente lo que estaba ocurriendo, porque Juan capítulo 7, verso 37, 38 y 39 dice, y en el último y gran día del Moed, en el último y gran día del Moed de la cita, el Mesías se puso en pie y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Desde dónde dijo él estas palabras? ¿Qué estaba celebrando él? Fiesta. Él estaba celebrando el Moed. Si él celebró la fiesta. El libro de Mateo y el libro de Lucas registra a la edad de 12 años cuando el Mesías se le extravía a sus padres, se le extravía a María, ¿cierto? Y a José. Dice la Biblia que José y María empezaron a buscarlo por todos lados y encontraron al Mesías, ¿dónde? Dice que lo encontraron en el templo y él estaba hablando con los doctores de la ley y llega María con José y poco menos empiezan a reprender al Señor y el Señor los mira y les dice,
Recuerden que en los negocios de mi Padre me conviene estar. ¿Qué estaban celebrando ese día? ¿Por qué se les perdió? ¿Saben por qué se les perdió? Porque había un tumulto en Jerusalén. ¿Por qué un tumulto? Porque era el día de Pesaj, era Pascua, era la fiesta del Señor. Y según la Torá, en las 3 fiestas de peregrinación tenían que venir de todos los rincones. Por lo tanto, Jerusalén era un caos. Y en ese caos, el Mesías se va a donde estaban los doctores de la ley, porque él sí celebró todas las fiestas. Él no celebraba las fiestas que hoy día la religión celebra. Él celebraba, al igual que todos los apóstoles, las fiestas que están establecidas en la Escritura. De hecho, nuestros hermanos apóstoles no solo celebraron panes sin levadura, no solo celebraron Pesaj, sino que la Biblia también dice que celebraron el día de Pentecostés. Miren cómo dice el libro de Hechos, capítulo 20. Bueno, aquí nos habla también de que celebran panes sin levadura. Hechos capítulo 20, versos 5 y verso 6, hermano Aarón. Escuchen lo que dice Hechos 20, 5 y 6. Estos, habiéndose adelantado, no esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Fíjense, aquí vemos que Pablo, en un viaje misionero junto a varios de sus discípulos, esperaron, dice la Escritura, que pasaran los días de la fiesta de los panes sin levadura, dándonos a entender que ellos sí guardaban, como dice 1 Corintios 5, 7, sí guardaban la celebración de la fiesta. Pablo y los apóstoles y sus compañeros, sus misioneros, sí guardaban la celebración de las fiestas. De hecho, Pablo no solo celebraba Pesaj, miren cómo dice Hechos capítulo 20, verso 16. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si no fuese posible, en Jerusalén. Porque se apresuraba para estar en el día. ¿Qué día? El día de la cita. Pablo sabía que a esa cita no podía faltar. Y dice que Pablo se apresuró para estar en Jerusalén. Porque ¿dónde se celebraba la fiesta? Lo dijimos delante. En Jerusalén, porque en Jerusalén estaba el templo. Es decir, Pablo sí celebró, y aquí lo dice, Pentecostés. De hecho, Hechos capítulo 2, que es una de las escrituras emblemáticas del cristianismo, cómo se cumplieron los días del Pentecostés. Estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo. ¿Por qué estaban todos reunidos ahí los apóstoles? Están celebrando fiesta. Porque era el Moed, era el día de fiesta. Y ellos sabían que a esa cita no se puede faltar. Si tú eres parte del pueblo de Dios, a esas citas no se puede faltar. Ellos estaban celebrando fiesta. Por lo tanto, nuestros hermanos apóstoles sí celebraron las fiestas del Señor. ¿Sabe? En esos días era tal la obediencia de los apóstoles a la celebración de las fiestas del Señor que el rabino Pablo aconseja y anima a los hermanos, incluso de Colosa, a los hermanos de los colosenses, como se conoce hoy. Y de hecho, aquí hay una escritura que hoy día se utiliza, Pastor Israel, para poder desacreditar y poder incluso derrumbar el hecho de poder celebrar la fiesta. Porque Pablo, cuando habla acerca de los hermanos de Colosa, les dice que no se dejen intimidar y no se dejen, ¿cierto?, disminuir por aquellos que rechazan la celebración de las fiestas del Señor. Porque ya en los días de los apóstoles, la congregación que obedecía a los moedín, que obedecía a las citas, que obedecía a las fiestas y que obedecía a los mandamientos del Señor, era juzgada y era señalada por aquellos que no creían. De hecho, mira, me gustaría que leyeran lo que dice Colosenses capítulo 2, verso 16 y verso 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es del Señor. Pero el cuerpo es del Señor. ¿Sí, pastor? Bueno, pastor, esta es una cita que realmente muchos la han malinterpretado. Exacto. Porque siempre para crear el rechazo hacia la fiesta del Señor, siempre sacan Colosenses capítulo 2, versículo 16,
y 17. Y me gustaría, pastor, que nos explicara acá cómo deberíamos de interpretar este versículo, porque quizás muchos hermanos que desconocen del tema, quizás esa cita ya está ahí. Exacto. Entonces quisiera que usted pudiera decirnos cómo interpretar esta escritura. Bueno, sí, efectivamente, este es un texto muy usado. No, que nadie nos juzgue. Yo no celebro fiestas, así que por favor nadie me juzgue. Y son escrituras que hoy día se usan. Pero me gustaría responder y pidiéndole a mi hermano Aarón que pudiera leer el mismo texto, el verso 16 de Colosenses 2, pero desde la versión israelita mesiánica. Miren, presten atención como dice el mismo texto, Colosenses 2, verso 16, la versión israelita. Dice de esta manera. Por tanto, no dejen que ningún individuo los juzgue en carne, o en bebida, o con respecto de un moed o de un ros, o en los días de Shabbat. Amén. Noten esto, mis queridos hermanos. El texto dice que ningún individuo nos juzgue con respecto a los moed, a las fiestas, a los días de Shabbat, a las fiestas del Señor. Es decir, en esos días que Pablo está escribiendo, porque aquí Pablo está escribiendo, en esos días había muchos hermanos de la dispersión, porque entendamos que había muchos hermanos de la dispersión que eran israelitas, que estaban en el exilio, ¿cierto? Y que estaban comenzando a recibir la palabra, porque esos hermanos de la dispersión habían terminado convirtiéndose en gentiles en el exilio. Ellos ahora estaban recibiendo y comprendiendo la palabra del Señor. Si eran ovejas perdidas que estaban entre las naciones, ¿qué habían aprendido? Habían aprendido las costumbres que nosotros mismos aprendimos en el mundo, las costumbres del mundo, las costumbres de las tradiciones, pero ahora el Señor los estaba trayendo de regreso. Y ahora el Señor les estaba mostrando su palabra. Y al mostrarles su palabra, ¿qué cree que estaban haciendo esos hermanos? Estaban comenzando a obedecer lo que la palabra dice, a obedecer los mandamientos. Y como lo hemos estado hablando, uno de los mandamientos son celebrar las fiestas del Señor. Entonces, en esos días, estos hermanos, ¿cierto?, que estaban en el exilio y que estaban volviendo a recibir al Señor y a acercarse al Señor y a comprender la palabra de Dios, estaban volviendo a la obediencia de las fiestas del Creador. Sin embargo, esto provocó que muchos en ese tiempo los señalaran y los cuestionaran por celebrar las fiestas bíblicas. Es exactamente lo que ocurre el día de hoy. Porque hoy día nosotros que estábamos entre los gentiles, porque esto también lo hemos explicado en otras oportunidades, nosotros no podemos decir que somos gentiles. Así es. Porque Pablo dice que en otro tiempo éramos gentiles, tiempo pasado, pero ahora el Señor nos ha traído de regreso y nos ha injertado en su pueblo, somos parte del pueblo de Dios. Entonces, como ahora no somos gentiles, nosotros estamos volviendo ¿a qué? Estamos volviendo a la obediencia de la palabra. Y esa obediencia significa volver a guardar y a celebrar las fiestas del Señor. ¿Y con qué nos encontramos hoy día cuando queremos celebrar las fiestas? ¿Cómo se te ocurre? Empiezan a juzgarlo. Mire, se cree judío. Mire, se cree israelita. Mire lo que se cree. Si nosotros somos gentiles. Perdón, usted será gentil, hermano. Yo no soy gentil. Yo era gentil en otro tiempo, pero ahora soy parte del pueblo de Dios. Efesios capítulo 2, verso 17, verso 18 y verso 19 dice que ahora somos miembros de la familia de Dios, somos conciudadanos de los santos. Entonces hoy día estamos siendo juzgados lo que pasa ahí. Y Pablo escuchó esto y llegó a oídos de Pablo, entonces les escribe, hermanos, porque esto se lo escribe a los hermanos. Y aquí está el contexto, que nadie los juzgue, no se dejen intimidar, que nadie los juzgue por los moedín, por las fiestas. Ustedes sigan celebrándolas, no importa que otros los cuestionen, no importa que otros te miren mal, Aarón, no importa que otros te digan que estás mal, Israel, que nadie te juzgue por días de reposo, que nadie te juzgue por celebrar la fiesta. Pablo nunca está diciendo, como hoy día lo toman, no, a mí nadie me puede juzgar por no guardarlo. No, lee el contexto, por favor, diría un amigo, pongámonos serios, seamos hermanos, ¿cierto?, leales al texto, por favor, no tergiversemos la palabra. Aquí Pablo está diciendo que nadie lo juzgue, es decir, está
avalando a los hermanos y les está animando, hermanos, no se dejen intimidar. Aunque otros lo juzguen, no importa, ustedes sigan celebrándolo. De hecho, el verso 17, si tú lo lees, nos da la respuesta más clara. Miren cómo dice Colosenses 2:17. Miren, escuchen. Dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es del Señor. Fíjense, muchos dicen, no, si ya no celebramos la fiesta, nadie me puede juzgar porque todo esto era sombra y el cuerpo es el Señor. Ahora tenemos el Señor, ya no tenemos la sombra, las fiestas son la sombra. Pero vuelve y lee el verso 17 y presten atención, miren cómo dice, está hablando de las fiestas. ¿Qué son las fiestas? Dice todo lo cual. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. ¿De qué sombra? De lo que ha de venir. De lo que ha de venir. El Mesías había venido en los días de Pablo, ¿no? Por supuesto que había venido. Por lo tanto, aquí, ¿de qué está hablando? Dice que las fiestas son sombras de lo que ha de venir. ¿A qué está apuntando? Está apuntando al futuro. O sea, todas las fiestas bíblicas tienen relación ¿con qué? Con lo que ha de venir. Es decir, lo que Pablo aquí está diciendo, las fiestas son una sombra porque todavía nosotros no hemos experimentado lo que viene. Porque lo que viene, porque Pablo aquí está hablando de un futuro. Las fiestas tienen relación con el futuro porque cuando Él regrese, esto se va a seguir celebrando. Si esto no es algo del pasado, por eso que esto confirma lo que dijimos delante, esto no es para el antiguo pacto. Aquí Pablo está diciendo, todo esto es sombra de lo que viene. Porque las fiestas las vamos a seguir celebrando y aquí lo está diciendo. No es algo del pasado, es algo de lo que viene. Porque cuando Él regrese, Él nos va a establecer lo verdadero. Porque sus fiestas son sombras y nos están apuntando al futuro. Porque cada una de las fiestas, y en otra oportunidad vamos a poder aclarar esto con más detención, porque son 7 fiestas. En hebreo son Pesach, Hamatzot, Bikurim, Shavuot, Yom Teruah, Yom HaKippurim, Sukkot, las 7 fiestas proféticas, Pesach, Pascua, Hamatzot, panes sin levadura, Bikurim, el día de las primicias o el día de la recolección, Shavuot, que es la muy conocida por el mundo cristiano, Pentecostés, Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, Yom HaKippurim o Yom Kippur, el día del perdón, Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Cada una de estas fiestas son proféticas. Y es más, estas 7 fiestas, Aarón, tienen relación con Jesús, tienen relación con el Mesías Yeshua. ¿Sabes por qué? Porque las primeras 4 fiestas, que son las fiestas de primavera, las primeras 4 fiestas, el Señor ya las cumplió en su primera venida. Cuando Él vino por primera vez, estas primeras 4 fiestas se cumplió. Y las otras 3 fiestas se van a cumplir cuando Él regrese. ¿Por qué? Porque en su primera venida, Él murió en Pesaj, Él murió en Pascua. ¿Por qué? Porque fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él murió en Pesaj. Él en Hamatzot, panes sin levadura, la Biblia dice que en los panes sin levadura, la levadura tenía que enterrarse fuera del campamento. Es decir, Él muere en Pesaj y en panes sin levadura Él estuvo 3 días enterrado, porque Él enterró la levadura, enterró el pecado. Él murió para enterrar el pecado. Murió en Pesaj. Fue enterrado en panes sin levadura. Al tercer día resucitó, porque después de la fiesta de panes sin levadura viene la fiesta de las primicias, Bikurim, el primer fruto en sacar de la tierra. ¿Sabes quién fue el primero? El primer fruto de salir de la tierra, el primero de vencer la muerte, fue el Mesías. Él cumplió la tercera fiesta. Él fue el primero en resucitar. Bikurim, la primicia, el primero en vencer la muerte. Posterior a su muerte, a su resurrección, 50 días después, Él se envió, según la promesa que le había dicho a los apóstoles, envió el Espíritu Santo, el Ruach, donde los 120 fueron llenos del Espíritu Santo. Es decir, las primeras 4 fiestas se cumplieron en la primera venida del Señor. Pero hay 3 fiestas proféticas que aún no se cumplen y esas se van a cumplir cuando Él regrese, y es lo que estamos esperando, porque Él va a regresar. Y sabes que cuando Él regrese, Él va a regresar como la quinta fiesta, la fiesta de Yom Teruah, la fiesta de las trompetas. Por eso que Pablo dice a la final trompeta. ¿Por qué crees tú que dice que Pablo, el Señor, va a regresar al sonido de la trompeta? ¿Porque a Él se le ocurrió? Porque Pablo dijo, qué lindo, voy a escribir esto al final de la trompeta. ¿De qué crees tú que está o a qué está apuntando Pablo? Pablo está apuntando que cuando el Señor regrese, va a regresar como sus fiestas, sus moedim lo establecen. Recuerde que los moedim, ¿dónde los estableció Él?
en el sol y en la luna. Al principio Dios ya tenía establecido sus días de cita, porque en las 7 fiestas están establecidos todo el plan profético del Señor. Está toda la historia humana relacionada y ahí inserta, hermanos, está encriptada en las fiestas. Por eso que aprender de las fiestas del Señor es aprender del plan de redención total. Si tú quieres saber todo el plan de redención, tienes que aprender de las fiestas del Señor. Algo que nosotros desconocíamos. Yo por años desconocí esto, por años no entendí esto y me emociona. Perdonen que me emocione, porque me emociona al entender cómo hay tanta riqueza en esto. Él va a regresar en una fiesta de Yom Teruah. Luego que regrese tiene la 6ª fiesta, que es Yom HaKippurim, el día del perdón, el día del juicio, porque cuando Él regrese, dice Mateo 25, que va a reunir a todas las naciones delante de Él y Él va a hacer el juicio, apartará a los cabritos y a los corderos, el juicio, Yom Kippur, Él los apartará. Y luego que aparte a los corderos y que aparte, cierto, a los cabritos, entonces viene la última y gran fiesta, la madre de todas las fiestas, Sukkot, porque Sukkot en las fiestas de mayor alegría y algazara del pueblo. ¿Saben por qué? Porque Sukkot es la madre de todas las fiestas. ¿A quién creen ustedes que apuntan esta última fiesta? Hoy día el cristianismo no entiende. El cristianismo habla, ¿sabe de qué? De una fiesta que ni siquiera sabe de qué se trata. Habla de las bodas del Cordero. ¡Oh, y las bodas del Cordero! Hermano, ¿sabes tú qué son las bodas del Cordero? Las bodas del Cordero no son otra cosa sino la madre de todas las fiestas. ¿Sabe cuál es la madre de todas las fiestas? Sukkot. La fiesta de los tabernáculos, porque va a ser en esa fiesta 7 días de boda, donde el Señor va a concertar la boda, va a concertar todo lo maravilloso, porque en esa última fiesta el Señor va a encerrar el plan profético y la redención final que Él tiene establecida. En conclusión a todo, las fiestas son, hermanos, el plan redentor que Dios tiene establecido desde el principio. Por eso que aprender de las fiestas y entender de sus fiestas es maravilloso, querido pastor. Yo la verdad que agradezco al Señor por esta oportunidad y espero en otro momento poder hablar con más detención acerca de cada una de estas fiestas. Espero que esto haya sido de bendición para cada uno de ustedes. No son las fiestas de los judíos, no son las fiestas de un pueblo, son las fiestas del Señor. Y si hoy tu corazón hoy se está moviendo a la obediencia, hermano, yo te invito a que obedezca no lo que dice un hombre, sino que obedezca a lo que dice el Señor. Y recuerda, sus fiestas son Moedín, son días de cita. ¿Quieres tener esa cita? Te invito, esta cita también es para ti. Pastor. Qué bueno. Amén, amén. Gracias, pastor, por esa oportunidad de aprender de la palabra del Señor. De verdad que es bueno entender, hermanos, estas verdades. No es algo nuevo. Siempre ha estado acá en la palabra del Señor. Que en un momento no sabíamos interpretarlo o no queríamos aceptarlo por todo lo que hemos ido escuchando durante muchos años, pero Dios es grande en misericordia, que en este tiempo está tirando por suelo todos esos argumentos humanos. Exacto. Entonces es ahí donde yo pregunto a la audiencia, ¿prefiere usted agradar al hombre o agradar a Dios? Yo creo que estamos aquí para agradar a Dios. Hoy pudimos entender algo maravilloso. Las fiestas del Señor son maravillosas, son de Él, para su pueblo. Y nosotros que estamos en este lugar y hemos entendido este maravilloso mensaje, sabemos que Dios no tiene 2 pueblos ni 3 pueblos. Él tiene un solo pueblo. Así es. Y es ese pueblo el que tiene que alabar, glorificar y bueno, cumplir con sus mandamientos. Eso no es algo de cuestionar, eso es cuestión de obedecer. Así es. Así que bueno, ha pasado el tiempo, queremos despedirnos de ustedes. Quisiera que usted pudiera ayudarnos a compartir este mensaje, dele ahí compartir, mándeselo por Messenger a todos para que puedan entender y esta palabra pueda llegar a sus vidas, no con la intención de juzgar ni ofender, sino que esta palabra pueda llevarle a usted a la obediencia, así como lo ha hecho con cada uno de los que estamos en este lugar. Así que, hermano Aarón, despídase de la audiencia en esta hora. Bueno, le doy gracias a Dios porque me da la oportunidad de escuchar este hermoso estudio, ¿verdad? Porque hay cosas que no entendía, ¿verdad? Pero a través de la palabra el entendimiento se va abriendo, amén. Y algo que señalaba el pastor es que estas fiestas son cada año. Y la pregunta es, ¿cuántos años
no celebramos esta fiesta. Amén. Entonces, ya entender esta palabra, tenemos que ponernos a cuenta con el Señor. Así que yo en mi casa celebraremos fiesta al Señor. Así que Amén, amén. doy gracias a Dios por entender. Son cosas que no entendía, pero con la ayuda del Señor cada día voy entendiendo más, ¿verdad? Para después enseñarle a otros también la palabra del Señor. Así que Dios les bendiga. Les saluda a todos en el nombre del Señor en esta hora. Amén, amén. Así que bueno, fue de gran bendición esta tarde, Pastor Felipe. Si usted quiere decir algo más a la audiencia. Amén. No solo despedirme, muchas gracias por sintonizarnos, gracias por acompañarnos y será hasta la próxima si el Señor así lo permite. Bendiciones del Señor para todos. Así que bueno, nos vemos en otra oportunidad en la cual el Señor, por medio de este programa que ha hecho la Congregación Pacto Eterno, puedan ir aprendiendo acerca de la palabra del Señor y créame que va a ser de bendición para su vida y en su crecimiento espiritual. Así que gracias, hermano Aarón, gracias, pastor, Amén. y primeramente gracias al Señor. Y bueno, esto fue Escrito está. Shalom, bendiciones. bendiciones.